Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, Rocío Mier me imagino que la conocéis también, ¿no? Igual ya le dais me gusta, compartís contenido, porque es fundamental, ¿eh? Rocío es licenciada en Derecho, diputada en el Congreso, como bien sabéis, portavoz nacional de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Prácticamente, bueno, nos hemos llevado la creme de la creme, ¿eh? Desde luego. Y, por cierto, afiliada al Sindicato Solidaridad, solo como comentario. No quiero aplausos, quiero afiliados. Digo, claro, alguien nos tiene que defender. El enemigo, los malos, los que están delante, ellos tienen mujeres florero, ¿no? Mujeres de pegatina, ¿no? Y protagonizan algunos titulares pues que dan auténtica vergüenza ajena. Entonces ellos quisieran que todos fuéramos como ellos y que tuviéramos, pues ¿cuántas mujeres tenemos aquí? Pues que fuerais de pegatina, que fuerais de mentira y que repitierais pues como lorito las cosas, ¿no? Pero no lo tenemos y tenemos todo lo contrario. Aquí pues tenemos mujeres patriotas que no son cuota. Y con Rocío, además, lo que pasa es que les pone histéricos. Les pone histéricos, porque no tienen ni idea de cómo hacer frente a los argumentos que ella tira para adelante en el Congreso a toda la bancada del Gobierno, ¿no? O sea, ella habla de invasión migratoria, habla de degradación de los barrios, ella habla con conocimiento de causa. Los otros, de verdad que no tienen ni idea y se quedan sin cabeza, ¿no? Entonces, lo que tiene tener a una persona que tiene interiorizadas las ideas, los valores y no repite, pues como os he dicho antes, ¿no? como loritos, ¿no? Ella vive no solamente una diputada, sino que es activista y se nota, ¿no? Todo lo que tiene de ideas claras, desde luego, y me vas a permitir, ponte rojita, también lo tiene de buena persona y le agradecemos mucho que esté aquí. Bienvenida, Rocío. Gracias, Jordi. Muchas gracias. Pues tocará vídeo. Ahora vídeo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué presentación más buena. Bien, habéis visto pues, la foto, ¿no? De alguna manera. Bueno, nos ha faltado una, que es la del típico, me vais a perdonar la broma, el típico señor envuelto en el Ferrero Rocher, ¿no? Para que nos den mucha pena y tal, ¿no? La realidad que hemos visto aquí, sí, me vais a perdonar, pero yo soy así. Me vais a perdonar, pero estos tíos están en edad militar, yo creo que están más fuertes que todos los que estamos aquí, o la mayoría, bueno, salvo Jorge Mena, evidentemente. La cosa es bastante seria. Estadística. Una persona de cada 14 que nos llegan es mujer. Con lo cual, aquí yo no veo que mujeres, niños que huyen de la guerra y tal. El titular no cuadra por aquí. Entonces, Rocío, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta invasión? Porque nosotros le llamamos invasión. Efectivamente, Jordi. Pues sí, todos jóvenes, varones en edad militar, decías antes. Es verdad que desde el año 2015, sobre todo, se ha reforzado el relato de los refugiados, ¿no? El que venían refugiados que huían del hambre y de la guerra. Recuerdo a la secretaria de Estado, de hecho, a la primera que tuvo el señor Escrivá, que era Hanan Jalul, que en una comparecencia en el Congreso hablaba precisamente de eso, ¿no? Decía, qué poca empatía, ¿no? Con las mujeres violadas que huyen de la guerra que vienen. Yo pensando, esta señora no ha estado en Arguineguín. Esta señora que la acaban de nombrar secretaria de Estado no ha estado en ninguno de los puestos fronterizos en los que están llegando estas personas, porque no diría esta barbaridad, ¿no? Porque los que vienen claramente son, pues si huyen de alguna guerra y son varones jóvenes en edad militar, serían desertores, ¿no? Luego, los lugares de los que esas personas vienen, que sepamos, no hay ninguna guerra, ¿no? Porque ¿qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? ¿Qué guerra hay en Senegal? ¿Qué guerra hay en Mauritania? ¿Qué guerra hay en Sudáfrica? El único sitio del que podríamos decir, bueno, susceptible de que vengan refugiados sería Mali. Y incluso
¿de Mali tendríamos que aceptar refugiados, siendo uno de los sitios en los que hay mayor radicalización islámica y yihadistas ahora mismo de África? Pues a lo mejor por seguridad nacional ni siquiera tendríamos que aceptar refugiados de ese lugar, ¿no? O sea, que es el gran relato que nos cuentan, en realidad, evidentemente, es toda una operación de marketing muy bien diseñada, con la que han conseguido que que cale esa gran operación emocional en que en Europa tenemos que, como somos muy solidarios, tenemos que acoger a todas esas personas que huyen de ese hambre y de esa guerra, ¿no? Lo que sucede es que esa consecuencia de la que no nos hablan, o esa primera consecuencia que omiten siempre en esas operaciones de marketing, es que todas esas personas que vienen realmente no pierden sus raíces, no pierden sus orígenes, no pierden su identidad, no pierden quiénes son. En realidad, siempre el quiénes son y de dónde vienen va a seguir ahí, ¿no? Si ellos vuelven, van a seguir teniendo sus raíces en ese lugar. Y sin embargo, el lugar al que llegan, que es nuestra casa, que es nuestro hogar, que es nuestra patria, que son nuestros barrios, que es nuestra gente sí que se ve desposeída de lo que es. Es el lugar al que llegan el que se transforma. Y es injusto porque ellos mantienen esa identidad y sin embargo nosotros la perdemos. Toda la razón. Toda la razón, ¿eh? De hecho, voy a explicar una pequeña experiencia familiar. Unos familiares míos se fueron de viaje a Canarias y de vuelta en el aeropuerto pues vieron un montón de biombos separando, ¿no?, salas del aeropuerto y pasillos y tal. Y evidentemente alucinaron. Dicen, bueno, pues aquí ¿quién debe estar, ¿no? ¿Qué tipo de famoso? O la Casa Real, no sabemos, ¿no? Evidentemente, lo primero que hace un español es coger el móvil y empieza a grabar. Pues estaban separando a los turistas de la realidad que había detrás, que era pues un montón de personas provenientes de África que estaban embarcándose para venir a la península, ¿no? Todo pagado con vuestros maravillosos impuestos. Claro, mi pregunta ante esto es, oye, si es tan bueno, ¿por qué no lo enseñas? ¿No? Hay que separarlo, que no haga gente vídeos que después se viralizan en Internet, porque claro, es decir, nosotros somos racistas porque decimos que esto no es ni medio normal, pero ellos, evidentemente, lo esconden, ¿no? El gobierno lo esconde. Entonces, sí que me gustaría dar un dato, ¿no?, sacado de Rubén Pulido, que lo conocemos todos muy bien, de un tuit que puso ayer, ¿no? El gobierno celebra un descenso del 58% en la inmigración ilegal a Canarias. Esto lo pueden decir, ¿eh? Ustedes se quejan de la inmigración, pero en realidad el gobierno de Pedro Sánchez el Magnífico ha conseguido reducir la llegada de inmigración. Bien, esta reducción se produce con respecto al récord histórico del año anterior, ¿vale? Pero un análisis de las cifras pues nos muestra que la situación está muy mal, que es estructural la llegada, ¿vale? O sea, nos dicen, no, se ha reducido. Claro, si es que el año pasado lo has petado, que este entre un poco, claro que se ha reducido, pues que han seguido entrando muchísimos, ¿no? En 2022 se registraron 14.000 y pico de ilegales entre enero y octubre, una cifra prácticamente idéntica a la actual. En 2021 fueron 16.000, 2022 11.000 y pico, 2019 1.400, claro, o sea, en 2018 entraban 1.200 personas contabilizados, ¿vale? En 2022 14.500 y ahora 14.000, otra vez. Y bueno, claro que ha descendido, pero ¿qué ha descendido, amigo? Si estábamos hablando de cifras de 1.000 a 14.000, en todo caso se ha multiplicado, ¿no? Claro, prevé Rubén, que en 2026, el año que viene, pues vuelva a haber otro gran escándalo, porque el efecto llamada no para. ¿Cómo podemos articular un argumentario? ¿Cómo podemos hablar de, señores, en nuestros municipios, ustedes están haciendo efecto llamada, están llamando ayudas sociales, tal? Bueno, efectivamente, lo primero con lo que avanzabas del tema, si es tan bueno, ¿por qué lo tapan?, ¿no? Y si son tan buenas las políticas de fronteras abiertas, ¿por qué se enorgullecen de que haya descendido un 58%, ¿no?
O sea, ¿por qué se enorgullecen? Entonces parece que realmente son conocedores de que las políticas de fronteras abiertas no son tan buenas y tienen que enorgullecerse pues, los años en los que descienden las cifras, ¿no? Las cifras son muchas, son muy variadas. El Ministerio de Interior, por ejemplo, tiene un informe muy facilito de encontrar que tiene la obligación de publicar cada 15 días y hace más o menos pues, un registro de las entradas quinquenales, va aumentando en el año en curso y luego tiene pues, un registro de las entradas del Ministerio de Interior anual. Pero es verdad que los propios funcionarios, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, luego viene Samuel Vázquez y él es mucho más experto que yo en esto, reconocen que no se registran todas las entradas que realmente se producen, ¿no? Evidentemente, todas las entradas vía marítima, pues yo, por ejemplo, que vengo de Almería, pues en Almería las entradas son mayormente por vía marítima. En el caso de las grandes ciudades hay muchas entradas a través de los grandes aeropuertos, ¿no? Pero las entradas por vía marítima, por ejemplo, las entradas irregulares, no se detectan todas las pateras que llegan a las costas, ¿no? Incluso hay un caso pues muy conocido y muy escandaloso en el caso de Canarias, en el caso de Gran Canaria concretamente, que la detección de las embarcaciones funciona generalmente a través de un sistema de radar que entre otros quienes lo instalan son la Guardia Civil, el caso de Gran Canaria, el famoso SIBE de Gran Canaria, y es un sistema de radar que desde que se instaló nunca llegó a funcionar. Yo he llegado a preguntar, incluso en el cuartel general de la Guardia Civil en Madrid, a un alto cargo de la Guardia Civil, por el SIBE de Gran Canaria. O sea, ¿por qué no funciona el sistema de radar de la isla de Gran Canaria en una de las vías marítimas más entorpecidas, digamos, o con mayor protagonismo en los últimos años? ¿Y por qué no funciona? ¿Qué está sucediendo, no? ¿Es que hay una intención política deliberada de que no funcione? ¿Es que hay una intención política de que no se registren realmente todas las entradas que se suceden a nuestro país? ¿Y por qué digo esto? Porque puedes irte a los informes del Ministerio de Interior y a tal año desciende un 58% y el baile de cifras te puedes volver loco, pero puedes irte también al Instituto Nacional de Estadística. Y si te vas a las cifras del INE y nos vamos al año 1991, por ejemplo, el año 1991 en España, había un 0,9% de extranjeros. Año 1991, 360.000 extranjeros. Y si nos vamos al año 2025, teniendo en cuenta que en el INE ya se descontaría toda la población nacionalizada, pasamos a que los extranjeros en España son el 14% de la población. Desde el año 91, 6.852.000, sin contar los nacionalizados. Si contamos los nacionalizados o los hijos de nacionalizados, serían más o menos aproximadamente 8 millones, fueron muy famosos los 8 millones. En realidad, prácticamente 9 millones de personas de origen extranjero en nuestro país. Es decir, que en un muy corto periodo de tiempo, ha habido una entrada masiva. La magnitud de la entrada, claro que es transformadora de la población autóctona que recibe esa magnitud de entrada, ¿no? Porque lo más importante sobre el fenómeno de inmigración que estamos viviendo ahora mismo en España no es la circunstancia administrativa de la inmigración, ¿no? Que sea legal o ilegal, pues bueno, pues es uno de los aspectos que podemos considerar, pero lo más grave, en el sentido de lo más transformador para la sociedad de destino, que es la sociedad en la que nos encontramos, es la magnitud, es la masividad. Es que las políticas de fronteras abiertas y la promoción de las políticas de fronteras abiertas hayan logrado que en un muy corto periodo de tiempo hayan entrado 9 millones de personas de origen extranjero a nuestro país, ¿no? En una población de 48 millones de habitantes, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor es un rollo de cifras todo esto que estoy contando, ¿no? Pero sobre todo la progresión aritmética que esto tiene, ¿no? Porque en demografía, al final, no es solo un número estanco, sino es qué tendencia
se está viviendo en un determinado país, ¿no? Y en el caso de España, si observamos no solo esas cifras, sino que las unimos a la capacidad de la población española de crecer, que es una capacidad muy limitada, porque en España no existe la tasa de reemplazo, ¿no? No tenemos hijos suficientes para seguir sobreviviendo como población, esta es una realidad estadística, pues el escenario es extraordinariamente grave, ¿no? Me he enrollado un montón a lo mejor. No, pero es que es totalmente cierto, ¿no? Lo que nos encontramos, hablas de eso, la estadística o el número de reemplazo. No, sí, reemplazos nos están reemplazando, ¿no? Entonces, claro, antes hablábamos con Jorge, con Buxadé, de eso, las grandes conspiraciones y de conspiración del gran reemplazo, la teoría del gran reemplazo y tal. Bueno, historias varias. Da igual, la realidad es que, bueno, pues hay una serie de personas que deciden por nosotros, desde arriba, tengan mucho dinero o poco dinero, les da igual, es una cuestión de élites, ¿no? de poder político, los cuales pues, han convenido, seguramente pues, por intereses del gran capital internacional, que es absolutamente apátrida, ¿no? Que les va muy bien pues, tener sociedades cada vez con individuos que no tengan sentimiento de arraigo, de comunidad, que no tengan lazos de sentimiento de identidad, ¿no? Es decir, que pueden ser ciudadanos perfectamente de Barcelona, de Pekín o de Berlín. Perfecto, puedes estar en cualquier lado, con lo cual es bastante más fácil de dominar, porque no tienes familia, no tienes nada que defender, por así decirlo, pues mucho más fácil. Y evidentemente, pues esto como mano de obra, pues muy barata, ¿no? Y lo que nos encontramos aquí es un efecto brutal, que después hablaremos, ¿no? De cómo afecta a los salarios de aquí, ¿no? Hombre, claro, si viene un montón de gente que sus estándares de vida pues, son absolutamente distintos a los que estamos acostumbrados a vivir aquí, no tienen deuda, no tienen nada que perder y en vez de cobrar 1.000 cobran 600, pues evidentemente pues van a ser contratados por 600, automáticamente pues nosotros también perdemos salario real, ¿no? Más allá de esto y volviendo un poco al asunto de la invasión, claro, ¿quién sale ganando con todo esto? Porque ahora estábamos hablando del gran capital, todo lo que tú quieras, sí, muy bien, pero aquí hay alguien que se la lleva cruda, ¿no? Es decir, tenemos ONGs subvencionadas directamente por la administración, es decir, por el bipartidismo de siempre, que contra más llegan, más cobran. Entonces, aquí hay negocio, Rocío. Sí, negocio hay un rato. O sea, todos los intermediarios de las políticas de las fronteras abiertas, evidentemente, se están lucrando. Sobre el reemplazo migratorio, aunque sea del tema anterior, bueno, no sé lo que ha dicho Buxadé, seguro que lo avalo absolutamente porque es mejor que todos nosotros, ¿no? Pero sobre el reemplazo migratorio, cuando se habla de si es una conspiración o si no es una conspiración, lo que es un informe de la Organización de Naciones Unidas del 21 de marzo del año 2000. Un informe de 177 páginas que se llama Reemplazo migratorio, la solución de las poblaciones envejecidas. Entonces, no sé si es una conspiración o no es una conspiración, pero en cualquier caso, en el año 2000, ya en la Organización de Naciones Unidas se escribieron 177 páginas sobre cómo reemplazar migratoriamente aquellas poblaciones que estaban comenzando a envejecer mucho, ¿no? Evidentemente, ese reemplazo migratorio, podemos llamarlo reemplazo migratorio, podemos llamarlo invasión migratoria. Lo de la invasión, además, a los progres les revienta un montón, ¿no? Porque además dicen estos fachas que además hablan de invasión, ¿no? Que están viniendo a invadirnos y se imaginan ya casi un movimiento militar de ocupación de un territorio, ¿no? Y estos mismos, además, siempre, claro, para burlarse de que tú digas invasión, ellos dicen, no, las migraciones han existido siempre. Todos hemos migrado, en España hemos migrado muchísimo, sí, caballeros, sí, las migraciones han existido siempre, pero las invasiones también han existido siempre. Las invasiones también han existido siempre. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que algo sea una invasión o un reemplazo? Que el que venga o el que se establezca sea mayor que tú, sea o se vaya a convertir en un número mayor que el tuyo. Es que no hay un reemplazo o una invasión migratoria, por ejemplo, aquí lo voy a decir mal a lo mejor, en Sant Adrià,
Pues sí. Yo estaba ahí en el mercadillo de San Adrià y yo creo que yo era la única no hijab del mercadillo de San Adrià. Bueno, y yo, en todo caso, y Toni, que está por aquí, cierto, tal cual. Y de hecho he estado contigo en ese mercadillo, efectivamente. En Almería, por ejemplo, en el Puche, en Almería. O el otro día estuve en el Ejido, también porque habían violado a una niña en... A ver si lo voy a decir mal el municipio, yo creo que era en la Mojone... No, en Las Norias de Daza. Habían violado a una niña, consecuencias de estas tan bonitas políticas de fronteras abiertas. Habían violado a una niña de 8 años. Y claro, la pregunta del periodista, cuando yo estaba haciendo el canotazo, era, bueno, pero la niña también era marroquí. Digo, no sé si es que la niña fuese marroquí lo hace menos grave para este periodista. Digo, pero no solo eso, sino que le digo, bueno, ¿usted ha estado alguna vez en las Norias de Daza? ¿Ha visto alguna vez algún español en las Norias de Daza? ¿No? O sea, claro que existe invasión migratoria, ¿sí? Pues desequilibrada, no en todos los barrios de España está sucediendo de la misma manera. Desgraciadamente la están viviendo primero los municipios de la gente más modesta, de la gente más humilde de nuestro país, pero eso llegará a los barrios de la gente más acomodada, entre los cuales están aquellos que han abierto de par en par las fronteras de nuestro país y que han depauperado y han precarizado las condiciones de vida de los españoles, ¿no? Acabará llegándoles 100%, ¿no? Porque ahora esos políticos están pagando las facturas que tú decías, Jordi. Están pagando las facturas de Movimiento por la Paz, las facturas de ACCEM, las facturas de la Cruz Roja, las facturas de CEPAIM, las facturas de tantas y tantas y tantas ONGs que están, pues, como intermediarios de ese reemplazo, de esa invasión migratoria, de esas políticas de fronteras abiertas. ¿Por qué? Porque si llegan masivamente en un muy corto periodo de tiempo millones de personas que lo primero que no tienen es un techo, todas estas organizaciones pues son las encargadas a través de contratas y de subcontratas de ponerles ese techo durante unos meses, de luego colocarles en el piso patera de turno, de ahí buscarles un trabajo, toda esa labor asistencial, ¿no?, que no están recibiendo los españoles que también necesitan esa labor asistencial. ¿Por qué? Porque para los españoles esas facturas no les están pagando ningún ministerio. Claro, aquí... Y como apunte a esto, para cerrar este bloque, todo este escándalo de la degalla, ¿no?, de la gestión o supuesta gestión de menores no acompañados aquí en Cataluña, también lo hemos destapado en Canarias, esta auténtica especulación inmobiliaria y de servicios que están protagonizando estas ONGs es terrible. Es decir, de la miseria... Nosotros somos los racistas porque no los queremos, pero los que se aprovechan de la miseria, los que se hacen ricos a través de ella, son los progres. Pero bueno, pasamos al segundo vídeo, por favor. Bien, lo que habéis visto es el Raval, más de uno os va a sonar, unos porque somos de Barcelona o nos hemos ido mucho pues de fiesta, porque antaño por ahí pues había zona de bares, había vida social y era gracioso. No se llamaba el Raval, se llamaba el Chino, el barrio chino, antaño. ¿Qué vamos a decir, no? Pues se ha convertido en lo que habéis visto, ¿no? Pero bueno, no es exclusivo solamente de este barrio. Creo que en vuestras poblaciones, prácticamente la mayoría, pues nos encontramos con situaciones muy similares, ¿no? Es decir, este fenómeno, ¿no?, que es la masificación, gentrificación, lo llaman los rojos también, esto es global, ¿no?, y nos afecta a todos. ¿Cómo? Pues con la islamización, ¿no?, porque evidentemente si no le pides ningún tipo de compromiso, no tienen que integrarse ni nada, oye, pues yo monto aquí por mi propia sociedad aquí, ¿no? Entonces, ¿nos puedes dar, bueno, has estado hablando de algunos ejemplos, ¿no?, vitales, ¿no?, que tú has vivido
¿Nos puedes dar algún ejemplo más de qué situación se está viviendo, por ejemplo, en el sur de España, ahí en Almería, ¿no? donde te mueves? ¿Qué es lo que os encontráis allí que se pueda parecer aquí, a lo que vivimos nosotros? Sí, es verdad, porque además la islamización yo creo que es algo que se vive muy particularmente en Cataluña, ¿no? A lo mejor no se ve tan evidentemente como pues, en otros lugares como Madrid y tal, pero en el sur de España pues sí es muy evidente, y en el caso de Almería también, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, yo creo que aquí todos, además Alicia, que por ahí anda, también lo ha visto y lo ve todos los días en las calles de Tarrasa. Pues, por ejemplo, el otro día en La Mojonera, que es uno de los municipios de Almería más islamizados, otro de esos lugares en los que ver a un español por la calle es francamente difícil, pues recuerdo en una de las últimas visitas que hice, cerca de la mezquita, precisamente, además, pues en la calle de al lado, me contaban, acababan de degollar a una mujer la semana anterior delante de su hija de 3 años, además. Y no había trascendido mucho en los medios porque, al final, hay casos que nunca llegan a los medios cuando se producen y se provocan en esas sociedades paralelas, ¿no? Este caso en concreto pues sería pues, el típico caso pues, que ni siquiera hubiera trascendido a los medios si no ha llegado ahí alguien que lo hubiese escandalizado, ¿no? Una sociedad paralela en la que pues, este señor decide que su mujer es suya y que si quiere pues, le puede cortar el cuello porque se ha portado mal. Esto es algo que sucede en culturas vecinas y en culturas que estamos importando masivamente a nuestros barrios, que para nosotros es un crimen, para nosotros es algo que nadie lo aprobaría, nadie piensa que es el derecho de ese señor corregir a su mujer porque se haya portado mal, pero la legislación, el credo de la gente que está masificando muchos de nuestros barrios, y pues sí que lo piensa así. Y entonces, pues esto sucede en La Mojonera, sucede en El Puche, sucede en las 200, pero sucede en Tarrasa y sucederá probablemente, bueno, en Lérida, en Lérida. Sí, es verdad que es uno de los sitios que a mí más me sorprende. He ido muy pocas veces. Aquella donde están todos, mirándose sin hacer nada, ¿no? Pero es uno de esos lugares que no sabes si eso sigue siendo España o no, ¿no? Realmente, ¿no? Cuando hay un choque de culturas tan evidente, ¿no? En el caso del islamismo es no solo una invasión migratoria, sino que es contracultural. O sea, la cultura es contraria, es imposible. La integración es posible en algunos escenarios, ¿no? Con algunas personas, cuando el que viene es minoritario y es posible disgregarlo para poder integrarlo. En el caso de algunas culturas, como pueda ser la cultura del islamismo más radical, la integración es imposible. Es contracultural. La cultura es contraria absolutamente al modo de vida de la población autóctona, de la población española, de la población de esos barrios. La integración es imposible y además la mezcla nunca se produce. Y el reemplazo poblacional sí que se produce, ¿no? Porque además la tasa de natalidad de esas poblaciones pues es francamente superior a la nuestra y en algunos municipios en 20 años hemos visto un reemplazo poblacional a base de un crecimiento natural de esas poblaciones, de esas primeras poblaciones que se han ido introduciendo en algunos barrios, ¿no? Lo cual pues evidentemente es francamente preocupante. Claro, aquí yo recuerdo el año 2000 con la reforma de la ley de extranjería, que mandaba era José María Aznar, que algunos lo tienen como un gurú, no sé exactamente de qué, porque fue tal vez el principal, no el único, culpable que abrió las puertas de par en par a aquí vale todo y vengan ustedes, ¿no? Eso ayudó mucho a devaluar los salarios, a burbujas inmobiliarias, a la crisis de crédito, todo lo que tú quieras, que vivimos más de uno y más de dos, ¿no? Pero bueno, eso es historia. Lo que sucede en esta reforma es se introduce el arraigo, ¿no? Esto que podemos traer a nuestros familiares desde fuera, ¿no? Porque aquí estamos muy solitos, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, las facilidades que se ponen
pues son bastante exageradas, ¿no? A ver, todos conocemos casos, ¿no? Y puede haber más o menos dificultad, pero yo no me puedo explicar, y ahora salto lo vinculo con otro tema. Yo ayer, que fui al centro de asistencia primaria con la cría, para unas gotitas, bueno, lo típico, pues bueno, aparte de lo que te encuentras evidentemente en la sanidad pública, yo ahí veía señoras magrebíes, con velo, todo lo que tú quieras y tal, que tenían, perdóname la expresión, 200 años. Estas señoras, que tuvieran 80 y pico años y hubieran venido en la reforma del 2000, tenían 60 y pico. Estas señoras no han venido a trabajar. ¿En qué momento han venido? Nadie ha venido a trabajar con estas edades. Entonces, ¿le estoy pagando yo la fiesta a esta señora que está consumiendo servicios públicos mientras en mi familia tenemos lista de espera para mi padre, para lo que lo opinen, por ejemplo? O sea, ¿qué sinsentido es este? ¿Qué sinsentido es este, no? Por otro lado, cuando hablamos de invasión, el otro día en el pleno de San Adrián, pues la de los comunes, ¿no? Que es muy intelectualoide, ¿no? Catalanista, que habla así con toda la pompa, se reía precisamente del término invasión y bueno, sus únicos argumentos se llamaron machirulo porque me pongo las piernas así, bueno, en fin. El caso es que no hay nadie mejor que ellos que están defendiendo precisamente el machismo bestial, ¿no? O la peor forma de ser hombre, que es destruyendo a la mujer, como es el caso del islamismo, ¿no? ¿Tú crees que esta mentalidad, este islamismo, realmente existe un efecto contagio en estos barrios, ¿no? Porque estoy hablando del arraigo, se traen aquí a la familia, ellos se reproducen. ¿Avanza el islamismo? Es decir, ¿se lo traen de casa, se convierten aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué hacías? Manspreading, lo llaman así, sí, ¿no? Sí, Manspreading. Claro. El machista de Vox hacía. Sí. Madre mía. El machismo importado, evidentemente, Europa es el continente de la mujer en el mundo. En España le rezamos a una mujer. En todas las esquinas de todas las ermitas, de todas las plazas, de todos los pueblos de España hay una veneración, una romería, una fiesta popular en torno a una mujer. No tiene que venir nadie a darnos lecciones a nosotros, ¿no? Forma parte de nuestra identidad, forma parte de la cultura que hemos heredado. Europa se hizo mirando a Compostela, decía Goethe, ¿no? Evidentemente, el machismo que se está viviendo en España, dos cosas puede suceder: o es un machismo importado de otras culturas que sí que son machistas, o es el machismo de los bárbaros, el machismo de los que han perdido cuál es su identidad, de los que han perdido el foco de su identidad. Porque nuestra cultura nunca ha sido así, nuestra identidad nunca ha sido así, ¿no? No hay en el mundo un tratamiento y una cultura en torno a la mujer como lo hay en la cultura cristiana, en España, en Italia, en nuestro entorno más cercano y más profundo, ¿no? Y yo creo que lo vemos en todo lo esencial, ¿no? O sea, aunque esto ya casi vaya a ser una referencia italiana, ¿no? La mamma italiana, o en el caso de España. España es prácticamente, o ha sido históricamente prácticamente un matriarcado, ¿no? El caballero del que tanto se ríen tanto las feministas, ¿no? Porque es que luego se quejan de cuando hay un caballero que les sujeta la puerta, que luego les parece algo, ¿no? Y sueltan un bufido, ¿no? Y les parece... ¿Qué es eso cultural tan esencial como el caballero en España? Son todas las madres de España que le han enseñado a sus hijos, lo primero que les ha enseñado es que lo más valioso de sus vidas era una mujer y que tienen que protegerla y preservarla hasta en lo más pequeño, ¿no? Todo caballero criado por una madre española sabe que caminando por la acera se pone al lado del peligro, ¿no? Al lado del que pasen los coches. Las cosas tan sencillas, tan rutinarias, tan elementales y tan bonitas, ¿no? Que están enraigadas en lo que somos, ¿no? Ellos no.
ellos caminan 5 pasos por delante de la mujer y de los niños que va detrás. Es contracultural, es imposible la integración, es imposible el abrazamiento de dos maneras de ver la existencia, de ver la dignidad humana tan distintas, ¿no? Aquí realmente estamos enfocando mucho sobre el islamismo, pero bueno, o sea, la inmigración es un fenómeno global, y pues, hay gente, evidentemente, pues de todo el mundo que viene aquí a España y malos y buenos los tenemos de aquí y de allá, ¿de acuerdo? No solamente los que profesan determinada religión. Sí que me gustaría también dar algún dato sobre qué supone la invasión, y aquí pues eso, no le pongo ningún ismo, ¿no? Ni islamismo ni nada por el estilo. Desde 2020, los trabajadores extranjeros han ocupado el 41% de los empleos creados, ¿vale? Según el Ministerio, y han representado entre el 40 y 42% del empleo nuevo en 2024. Es decir, si ellos son menos que nosotros, vamos a decirlo así, ¿no? Si hay más españoles que extranjeros, bueno, nos están quitando el trabajo, que es lo típico que están diciendo, ustedes dicen que vienen aquí a robarnos el trabajo, pues resulta ser que sí. Resulta ser que sí, por lo que ya os hemos dicho, ¿no? De la devaluación de los salarios, de las condiciones y tal, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que en España se ha superado por primera vez los 3 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, según las fuentes oficiales, ¿no? Pero hay un dato fundamental, y es que no se puede ignorar. Claro, cuando hablan de que trabaja, la misma parte de ellos trabaja y tal, no es que solamente están hablando de la población activa. De la población activa. Cuando estamos hablando del arraigo, cuando estamos diciendo que hay más gente que viene y no solamente a trabajar, padres, abuelos e hijos, claro, todos estos ¿qué? Están produciendo para el sistema, están cotizando para el sistema. Evidentemente mi hija pues no está cotizando ahora mismo, ¿vale? Pero se entiende que yo lo estoy haciendo, mis padres lo estaban haciendo, mis abuelos lo estaban haciendo, bueno, han creado este sistema. Ahora, el hijo del Moja que acaba de nacer o que se lo acaba de traer de por ahí, o de Wilson, da igual. No, pues es que ni él, ni su padre, ni su abuelo, ni el bisabuelo han creado este sistema, han pagado este sistema, han construido todo esto que tenemos, ¿no? Pero se benefician. Por eso nosotros damos un dato pues que no le gusta al círculo progre, ¿no? Es decir, que solamente el 30% de los extranjeros realmente está cotizando. ¿Esto no es verdad? No, sí, solamente el 30%, porque cogemos toda la población. No solamente hablamos de la población activa, porque ese es el falseo, ¿no? que están dando con los datos de ellos, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando no solamente de los productivos o los que no, estamos hablando de todos, ¿no? Entonces, claro, esto, pues como os digo, esto genera un coste para el sistema, para nosotros, evidentemente. Antes estaba hablando José María Figueiredo pues de inversiones y de lo que pagamos en impuestos. Inversiones para aquí, inversiones en infraestructuras para aquí, es decir, educación, sanidad, todo lo que tú quieras, pero nuestros impuestos para arriba. Perfecto, nuestros impuestos para arriba para algo que va para abajo y que encima se lo tenemos que pagar a más gente. Es decir, es absolutamente insostenible. Volvemos otra vez. ¿Y todo esto por qué? ¿Qué pasa? Los del PSOE están locos, los del PP también, que quieren dinamitarlo todo. No es una cuestión de dinamitar, es una cuestión, seguramente, pues, de querer perpetuarse en el poder. Ya que han empezado la rueda, ya empezó hace décadas, ¿no? Ahora mismo ya no pueden pararla. Y la única forma que pueden controlar, beneficiarse de esto, pues es, como mínimo, que les voten. ¡Spoiler! Sale fatal. Sale fatal. Y si no, que se lo pregunten al Reino Unido. Y si no, que se lo pregunten a Nueva York. ¿Vale? Porque el que está allí, ahora mismo de alcalde, no es un afeitador de kebabs como los que tenemos por aquí, de momento. ¿De acuerdo? Es un tipo, hijo de casta alta, muy bien educado, con las ideas clarísimas de lo que es su religión y lo que es su política. Porque ellos, en su religión, ahora vuelvo a dar un poco el salto en vez de lo general a lo concreto, en su religión se les está permitido mentir, se les está permitido defender todo lo contrario para vosotros, pero para ellos su verdad y protegerse. Y eso es lo que tiene clarísimo o sea, es perfectamente incompatible ser islamista y ser comunista, en teoría, ¿no? Bueno, pues este señor sí que lo quiere implantar, porque tiene muy claro a quién va a defender y a quién va a beneficiar. Esto es lo que pasa en Nueva York. Lo que pasa en Reino Unido también lo habéis visto en las noticias, ¿no? O en los vídeos, sobre todo, más bien los vídeos virales, ¿no? Que aparte de que tiene un gobierno socialdemócrata como el que tenemos aquí, que se dedica a encarcelar a la gente por su opinión, aparte de esto, pues literalmente hay instituciones cuyo poder local está ya elegido democráticamente, pues que son islamistas. Son
gente pues, con consuelo, que van a beneficiar a los suyos y ya está. ¿Por qué? Porque son mayoría social. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza, ¿no?, de estos socialistas, peperos y compañía, que cuando ellos sean mayoría en un sitio, pues que no impongan su cultura y sus condiciones? Vamos a hacerlo al revés. ¿Vosotros no lo haríais? Si vosotros vais al extranjero a estudiar, a trabajar o lo que sea, y tenéis una comunidad de vecinos que son españoles, pues yo qué sé, pues aquí manda un poco España, ¿no? O sea, yo me adapto al resto, pero aquí se habla español, no sé, nos ayudaríamos y nos protegeríamos. Pues muy bien, imaginad que a esta ecuación le quitamos todo tipo de voluntad de integración y de educación. Y además le sumas la voluntad de conquista que te han enseñado desde la escuela, que esto es al andaluz. Imagínate el cóctel. Imagínate el cóctel. Entonces, ¿tú crees que la situación es reversible de cara a poderle explicar a la gente, oye, no es normal, no tienes que aceptar que tu barrio se está convirtiendo en esto? O sea, no necesariamente islamizado, sino no es normal que tengas a un 70% de dominicanos en una cancha y que eso sea ahora suyo, porque no quieren evidentemente adaptarse. No es normal. ¿Tú crees que es reversible con el famoso eslogan nuestro, remigración? Has dicho la palabra, que es reversible. La respuesta es un poco pesimista, quizás, no sé si pesimista o realista. Muchas veces, hablando de la reversibilidad de este tema, yo creo que lo primero es que tenemos que ponernos en contexto en qué tipo de transformación hemos asistido en los últimos años en nuestro país y en Europa en general, ¿no? Porque si se os ocurre, pensad en cualquier problema político y su posible solución, ¿no? Pues, por ejemplo, algo tan gordo como la desindustrialización de España. Probablemente Figaredo haya hablado de esto, ¿no? Es algo gravísimo, ¿no? Estamos ahora mismo en un país desindustrializado y reindustrializarlo pues, va a ser algo extraordinariamente complejo, necesitado de muchísimas inversiones, de una inteligencia y voluntad y generosidad política pues, muy grande y que en cualquier caso no va a poder hacerse sino en 10 o en 20 años, ¿no? No es una cosa que se pueda lograr en 1 o en 2 años. La demografía, la configuración de tu pueblo es irreversible. Es algo gordísimo. Cambiar la población de un determinado lugar es algo gordísimo. La única manera de revertirlo, de hecho, ¿por qué es tan gordo? Porque es traumática, ¿no? Todos estamos viendo las deportaciones masivas, la remigración parece una palabra, ¿no? Pero es verdad que va a afectar a realidades humanas, lo estamos viendo en Estados Unidos, bueno, pues que los progres incluso están aprovechando para ponerle caras y historias a cada una de las deportaciones que se producen por numerosos motivos, ¿no? Pero porque es cierto que el proceso de remigración, que las deportaciones masivas van a tener realidades humanas detrás. Y quien va a provocar esa situación, si es que llega a ser traumática, es quien ha generado el problema. Es quien ha generado las políticas de fronteras abiertas y quien ha hecho que lleguemos a esta situación, ¿no? Porque el coste de la no remigración es desaparecer. El coste de no afrontar un proceso de deportaciones masivas es la desaparición como pueblo. Es perder lo más esencial, nuestra propia identidad, nuestras raíces, nuestro origen y algo que hemos heredado, que no nos pertenece y que tenemos la obligación de preservar y de legar a las generaciones futuras, ¿no? Hablabas al principio un poco a nivel macro, ¿no? de quiénes son los culpables de esta situación demográfica y de cuáles son pues, sus primeras consecuencias. Has hablado de los servicios sociales, de las urgencias de cualquier hospital, del casi 1 millón de personas que hay en España en una lista de espera de la sanidad pública para una cirugía no compleja, etcétera, ¿no? Y evidentemente cómo esas entradas masivas de millones de personas, pues claro que han afectado a la depauperación de estos servicios sociales y en definitiva a los primeros usuarios de esos servicios sociales, ¿no?
Pero es verdad que el corazón de las políticas abiertas, además tú como secretario general de Solidaridad hablas de ello todos los días, es precisamente, y es lo que primero está afectando a esas poblaciones más modestas o más humildes, es la precarización laboral. No solo la precarización de los servicios públicos, sino la precarización laboral. En el escenario en el que vemos este informe de Naciones Unidas, reemplazo migratorio, ya podéis decir que no es ninguna conspiración de la extrema derecha, que es un informe de Naciones Unidas del año 2000. Cuando se analizan esas poblaciones envejecidas, es el caso de España, pero también es el caso de algunas poblaciones no occidentales, como pueda ser Japón. Y cuando se ve que es ese envejecimiento poblacional, pues una de las carencias de una sociedad que se enfrenta a un envejecimiento, bueno, evidentemente tus soluciones son dos, ¿no? Una, fomentar la natalidad, que es lo que no se ha hecho. Dos, reemplazo migratorio, que es lo que sí se ha hecho, es decir, el crecimiento artificial de tu población. Pero ¿qué sucede con una población muy envejecida? Que se enfrenta a múltiples problemas de solvencia económica, ¿no? La economía de esas poblaciones envejecidas es la primera que... ¿Por qué? Porque al final la economía, el grueso de la economía, la sostiene la gente en edad joven, ¿no? Se habla mucho de los empleos precarios, cada vez más, pero yo creo que deberíamos rescatar los empleos esenciales, ¿no? La economía no... Quien sustenta la economía no es el CEO de Coca-Cola, no, es el camarero, es el reponedor, es el mozo de almacén. Son esos empleos esenciales que hacen que la economía productiva y sobre todo la economía local funcione. Y son ellos a quienes han sacrificado esas élites que han querido que nuestra población creciese artificialmente. ¿Por qué? Porque trayendo millones y millones de personas en esas edades para cubrir esos empleos esenciales a un menor coste, ¿no? Es esa operación la que ha generado la precariedad laboral masiva de los empleos esenciales, que ahora los llaman empleos precarios. Pero son los empleos que verdaderamente sustentan nuestras economías. Y esa operación la ha hecho alguien en un Excel. Hay también informes sobre el Banco Mundial de que en sociedades como la española había que traer millones y millones de personas para que esas cuentas de resultados cuadrasen, ¿no? Y al final, pues hay que saber, hay que ser conscientes que quienes nos han privado de la prosperidad o nos están privando de la prosperidad, quienes nos están privando del futuro, quienes están privando de las condiciones laborales a los que siempre han sido los empleos esenciales que sustentaban nuestras economías, quienes nos están privando de unos servicios públicos de calidad, pero sobre todo quienes nos están desposeyendo de lo más valioso que tenemos, que es lo que somos, lo que hemos heredado, tienen nombres y apellidos. Y son ellos los que son culpables de que estemos en la situación en la que estamos. Totalmente cierto. Antes de pasar al vídeo 3, para cerrar el tema del debate de trabajo, el otro día también en el Pleno nos decían, los pros y los malos, decían que, claro, ellos que son los defensores de la lucha de clases, ¿no? Muy bien. Entonces, que nosotros lo que hacíamos era la lucha entre los pobres. Nosotros estamos favoreciendo la guerra entre pobres. El último contra entre el último contra el penúltimo. No, nosotros estamos favoreciendo, sois vosotros los que estáis importando pobres y nosotros, que ya nos estáis dejando pobres, tenemos que competir contra ellos. Esa es la realidad. No es que sea una guerra de clases, no. Es una guerra de miseria por vuestra culpa. Porque desde luego eso, como decíamos antes también con el tema de los trabajos, del PSOE que dijo que ¿quién vendrá aquí a limpiarnos el trasero?, ¿no? Nada más clasista y nada más racista que lo dijo este tío. No es que los españoles no quieran hacer ese trabajo. ¿Quién limpiaba traseros hasta ahora? ¿Quién recogía patatas hasta ahora? ¿Quién estaba en la obra levantando tochos? ¿Quién era camarero? ¿Quién era mozo de almacén? Hay dos cosas gravísimas en esas declaraciones de ese diputado socialista. Primero es
el desdignificar algo tan digno como ese empleo de cuidar a nuestros mayores, ¿no? Pero en segundo lugar, la declaración de intenciones de que esas políticas de fronteras abiertas eran para que un tío le limpiase el culo barato al abuelo de ese diputado socialista. Así es. O sea, hay dos cosas gravísimas en esas declaraciones y en tantas que dicen todos los días, ¿no? Claro, evidentemente, pues claro, con esta entrada baja el salario y dice, no, es que no podemos... nosotros no queremos hacer ese trabajo, no, claro, si nosotros no tenemos ayuditas, no tenemos paguitas, no tenemos pisito, no tenemos tal, tenemos que pagar esa hipoteca que no nos podemos ni siquiera hipotecar, pues evidentemente no podemos trabajar solamente por este tipo de salario. Aparte de otras estructuras que tenemos como la hipertitulación y todo lo que tú quieras. Pasamos al tercer título, vídeo, por favor. Bien, bueno, lo que habéis visto, pues calles de varias poblaciones de aquí de la provincia. Es que, como siempre las suelto así en el pleno, me quedo igual. ¿Estos señores que iban en pijama? ¿Estos de qué están trabajando? Claro, es que yo siempre lo digo así para que la gente, nuestros vecinos lo entiendan, porque les cabrea mucho. Cuando hablas de esta manera, no en politiqués, sino que hablas de lo directo, dices, es verdad, este tío, ¿arquitecto de qué? ¿Ingeniero de qué? ¿Que nos han traído? No, evidentemente, pues este señor está en su microcomunidad, en su burbuja, en su gueto islámico y pasándolo bien. O sea, es un parásito en nuestra tierra, ¿no? Bueno, luego será que este señor sí que le sea un ingeniero y nos está pagando la pensión a todos. Lo dudo mucho. El otro día, en San Adrián, por poner ejemplo, presentamos una moción que era para pedir, instar la limitación del uso del velo integral. Que aquí hemos visto pues un montón, ¿no? Claro, la cuestión, no hay competencia municipal para prohibir, limitar el uso del velo integral. Bueno, sí que es verdad que hay jurisprudencia, ¿no? Y que igual que en unos sitios se dice que no se podía, que se ha tumbado esas ordenanzas, en otras ordenanzas, como la de Hospitalet, sigue vigente, en Mollet sigue vigente, por cierto, que las aprobaron los socialistas, ¿vale? Más allá de eso, claro, se metían con nosotros, otra vez con todo el argumento progre, machirulo, la guerra entre pobres, toda la historia. Claro, nosotros lo que estábamos pidiendo era, oye, es que no, esto nos es completamente ajeno a nuestra cultura, a nuestra manera de vivir, a nuestro concepto del bien y del mal, ¿de acuerdo? Con lo cual no queremos velos integrales, ya no nos metemos ni con el otro velo. Vamos a hablar de velos integrales, que el velo integral es pues, el hijab, ¿no? que hemos visto aquí, ¿no? Que te muestra el rostro y cubre parcialmente el cuerpo, y el niqab, pues que son estas mujeres que van que solamente se les ve los ojos, ¿no? El burka, por supuesto, pero burkas aquí, bueno, yo no he visto exactamente un burka, porque un burka además es una cosa cultural muy concreta, salida de Afganistán o de cierta zona, con cierto color, bueno, es un show, pero los niqabs, que son los negros, ¿no? Y esto sí que los podéis ver, ¿no? Cuéntanos ¿Qué opinan en el Congreso? ¿Qué dicen en el Congreso al respecto de esto? Bueno, nosotros defendemos la libertad de la mujer, defendemos que no queremos esta imposición religiosa, pero sin embargo después se ríen, ¿no? Entonces, como nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Ustedes son alarmistas y tal, ¿no? Es que las calles están así. Pues que somos islamófobos, ¿no? O sea, sí, eso será. No sé. Todo el debate en torno a esto se resuelve con que hay que luchar contra la islamofobia. Sí. En fin, el asunto del velo. El asunto del velo. A ver, sobre el velo, no es tanto, yo creo, la apariencia física, sino, de alguna manera, la cultura que obligue, que somete, que obliga a esas mujeres a taparse sus rostros, a que no pueden ser vistas por ningún hombre, que cómo tienen que levantar o no la mirada, si pueden, bueno, en fin, todo lo que es el código cultural
que hay en torno a esa mujer que es velada obligatoriamente porque pertenece a esa cultura y fundamentalmente a lo que supone su dignidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no es solo el velo, porque hay un velo cristiano. Hay un velo cristiano. Hay un velo cristiano, la monjita dominica o claretiana, que abraza voluntariamente, además, bueno, es verdad que no cubre el rostro completo, que abraza voluntariamente, que empieza a formar parte de una orden religiosa. Hay un velo cristiano también en las iglesias, en los matrimonios. Es decir, que no es el velo por el velo. Hay un velo cristiano y hay un velo islámico. Y el velo cristiano forma parte de nuestra cultura. Sabemos perfectamente que no representa ningún sometimiento ni ninguna merma de dignidad de la mujer, porque sabemos perfectamente que nuestra cultura está construida en torno a esa figura de la mujer. Y sin embargo, lo grave del velo islámico, lo grave del hijab, lo grave del niqab, etcétera, es precisamente pues ese sometimiento, esa lucha contra la dignidad de la mujer, ese pensar que la mujer es solamente que cualquier marido puede disponer de su mujer, ¿no? Que es algo de lo que se pueda disponer, que es algo que debe obedecer, que es algo que puedes corregir tú como marido, ¿no? Porque tiene que formar parte de un séquito que debe obedecerte y obedecer tus intenciones. Y luego que también, en el caso de la poligamia, pues que también es una más, ¿no? El matrimonio cristiano es un matrimonio entre dos personas, ¿no? Un hombre y una mujer. Sí, ¿no? El matrimonio islámico, no todas las figuras ni en todos los países, pero también otra de las muestras de que la mujer no solo no tiene dignidad, no solo que es un objeto a disposición de ese hombre, sino que además es un objeto más en el caso del matrimonio polígamo, ¿no? Así que, pues, sobre el asunto del velo, a mí me gusta diferenciarlo porque es verdad que creo que tenemos que diferenciar el motivo cultural del velo, ¿no? Y tenemos que saber que hay un velo cristiano y que significa otra cosa totalmente distinta, aunque se vea menos, ¿no? Aunque te lo pones voluntariamente, es decir, también en las fiestas de los pueblos y tal, entrando en misa, pues también encuentras señoras más tapadas y tal. Bueno, tú puedes entrar a misa o no pasa nada. Pero evidentemente el empapelamiento de los mercadillos locales, claro. la fuerza además de la ocupación del espacio público, ¿no? La ocupación del espacio público por esas formas de velo islámico que simbolizan y significan todo lo que ya sabemos que significan, es incompatible con nosotros y debe ser erradicado. Aquí yo recuerdo a Jean-Marie Le Pen cuando decía hace muchos años que le preguntaban, ¿usted está a favor de prohibir el velo? Y dice, no, ni de coña, yo no quiero prohibirlo. Yo creo que se vean. Creo que se vean porque así diferenciamos quién ha venido aquí a invadirnos. Pero claro, esto lo estaba diciendo hace 20 años. Es que ahora es insostenible. Sí, es verdad que hay dos versiones, además están representadas por Jean-Marie Le Pen y por su hija. Justo. ¿No? Que Jean-Marie quería, efectivamente, quería que se viese, y luego Marine, sin embargo, se encauzó en la batalla de prohibir ese velo islámico, ¿no? Bueno, ahí hay motivos políticos para ambas. Es verdad que ahora mismo en los barrios o en los municipios en los cuales pues hay una mayor ocupación del espacio público por estas formas contraculturales a nosotros, pues evidentemente la prohibición de ese burka, de ese hijab, de ese niqab, pues también puede ser un efecto salida. Todo lo que sea un efecto salida, pues como opción política, pues hay que considerarlo, ¿no? Claro, aquí no olvidemos también, y algo que enlaza con la juventud, ¿no? Claro, ellos representan, no sé si decir una moda, pero sí una tendencia cultural, por así decirlo, pues muy fuerte, o más fuerte que lo que representamos aquí, que aquí pues vivimos de nihilismo total, antivalores, lo antiguo, lo tradicional es carca, hay que destruirlo, ¿no? Esta deconstrucción, ¿no? del mundo woke que nos quieren imponer, ¿no? De construir nosotros como seres humanos incluso, ¿no? Para reconstruir pues ese no humano, ¿no? Trans todo, que está vacío, ¿no? De valores. Claro,
esto es atractivo, ya no solamente para su juventud, la juventud inmigrante o hijos de inmigrantes, ¿no? En este sentido, sino incluso para los de aquí. ¿Cuántas chicas jóvenes pues vemos que tienen su noviete o después salen las noticias, las lamentables noticias que tú vienes cubriendo tantas veces aquí en España, pues que han sido pues vejadas por su pareja o no pareja, no sé cómo llamarlo, pues que el tipo tiene cierta ascendencia cultural y que tiene ese patrón islámico de comportamiento que considera a las mujeres así. Yo me pregunto, o es una pregunta que podemos lanzar municipalmente a nuestros adversarios progres, ¿no? Es decir, si el islamismo y este señor islámico, ¿no?, trata así a su mujer, trata así a su madre y trata así a su hija, ¿cómo va a tratar a mi hija? ¿Cómo va a tratar a mi mujer en la calle? ¿Cómo lo van a hacer cuando sean mayoría? ¿Cómo lo van a hacer? Pues esto es lo que lamentablemente, pues hemos dicho antes, el ejemplo del Reino Unido, pues sí, efectivamente, claro, donde ya hay barrios donde impera la Sharia y ya no puedes hacer nada, es una no-go zone, ¿no? Entonces, en este sentido de contracultura, por así decirlo, ¿qué crees que podemos hacer nosotros desde los municipios, a nuestros vecinos y tal? ¿Qué tipo de argumento o come oreja, por así decirlo, podemos defender? Es decir, ¿vale la pena defender nuestra identidad como un caballo de batalla, como algo realmente contracultural? Siempre contracultural, como la cultura esta o no cultura que nos impone. Sí. Siempre vale la pena. Yo creo que además aquí lo hacéis todos los días, cada uno en vuestro puesto. Probablemente no tengamos que daros ahí lecciones de nada, sino que lo hacéis, estoy convencidísima, además entornos muy difíciles, y muchos de vosotros además estaréis solos en esos consistorios en los que lo defendéis. Y yo creo que ahí pues hemos hablado del asunto del velo, todo lo que sea un efecto salida, yo creo que sí que hay que apostar por ello, la verdad, aunque sea una cosa transitoria. Pues al final pues no se irán al municipio donde está prohibido. Bueno, una cosa es que esté prohibido y otra que esté perseguido, ¿no? Hay que conseguir no solo su prohibición, sino su persecución, ¿no? Pero todo municipio que haga estas pequeñas cosas que supongan hacerle la vida más difícil a la cultura, pues en la que no queremos convertirnos, que no queremos que subsuma, a la cultura en la que no queremos que acaben inmersos nuestros hijos, pues evidentemente siempre va a ser un efecto salida, yo creo, ¿no? ¿No crees? ¿En San Adrià? Sí. En San Adrià y en todos lados, ¿no? O sea, sí que es algo que bueno, como no sé cómo explicarlo. Los menús halal en los colegios, por ejemplo, sí, o sea, ¿no? son pequeñas batallas la conquista del jamón, la conquista de... Sí, claro, hay pequeñas batallas y parece caricaturesco, ¿no? Cuando hablamos del jamón, no te pones la funda del móvil que sea un jamón, ¿no? Bueno, más allá de esto, son pequeñas cosas, pequeños detalles que todo, sumado, agregado, hace una gran montaña o un dique de contención brutal contra lo malo, ¿no? Es decir, a veces nos centramos en el despacho y en la institución y en el politiqués cuando estamos hablando de ordenanzas fiscales, hablamos de presupuestos, hablamos de la parida, que si el patín tiene que pasar por allá, o si tenemos que sancionar más o menos, o el gran plan para una inversión de no sé qué. Sí, o sea, a ver, hay cosas del día a día que pueden ser importantes, pero lo que está claro es que nosotros siempre tenemos que ser la gota malaya de pan, 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 irle recordando. O sea, hay que coger la estrategia de decir, oye, a ver, bueno, os he explicado muchas veces, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? Hombre, si estamos apostando solamente a los temas en los que son expertos los otros, no, si es que nuestro tema es muy claro en el que somos expertos. Ya no es que seamos expertos, sino porque lo vivimos y sabemos explicarlo muy bien, que es la defensa de lo nuestro, de nuestro barrio, de nuestra nación, de nuestra familia, de nuestros valores. Es que no hace falta inventarse grandes teorías. Lo que habéis vivido desde pequeños, lo que habéis vivido en casa, lo que os enseñaba vuestra abuela. Sí. Esto es lo que tenemos que defender. Y esto es lo que tenemos que trasladar en mociones, en propuestas, en declaraciones y en dar por el saco, perdóname la expresión, todas las veces que se pueda en todas las instituciones y en todos los frentes. Y no nos bajemos de aquí. Evidentemente estamos hablando de seguridad y tal, sí, pero defender lo nuestro. El ser es defenderse, es tal cual que esto. Ya después también podemos hablar de, si quieren hablar de presupuestos, de grandes líneas y tal. No. Esto, lo que somos. Si quitas de la ecuación en lo que somos, nos convertimos en recipientes vacíos. ¿Y qué pasa con los recipientes vacíos? ¿De qué lo van a llenar? Sí. Me niego a que me lo llenen de todo eso. Sí. Y conocer y estudiar... Es verdad. Y conocer y estudiar qué son ellos,
¿no? Porque a lo mejor no sé, en cualquier municipio se me ocurre que se pueda popularizar, bueno, la matanza ya se hace casi imposible con las regulaciones actuales de lo alimentario y de lo animal, ¿no? Pero es antiguo como nuestra historia en la Reconquista, como pues una de las maneras de confrontar con las poblaciones que no se querían en determinados lugares era, por ejemplo, la matanza, ¿no? Justo. La fiesta de la matanza. Justo. Pero se me ocurre también otra fiesta que ellos van a rechazar por principio, que sea la fiesta del vino, la fiesta de... ¿no? Que hagamos barbacoas. Que hagamos barbacoas. Hacer barbacoas de chorizo. No, pero es conocerles a ellos y saber en qué pequeñas cosas en los municipios, pues a ellos les van a resultar incómodos, ¿no? Y al final lo que les resulta incómodo. Es recuperar los barrios, es esto, es reivindicar lo tuyo y hacer la vida imposible a quien no quiere abrazar lo tuyo y a quien no quiere integrarse. Los que mandamos somos nosotros. Gracias. Bueno,